Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica son conocidos como los países del BRICS. Este concepto fue desarrollado por académicos estadounidenses y luego se popularizó por todo el mundo. Se ha convertido en sinónimo de economías emergentes. Hace 4 años, la crisis financiera global le recordó al mundo la pesadilla de la Gran Depresión de finales de la década de 1920. Durante esta última recesión, las economías emergentes de los países del BRICS han reescrito la historia mundial. Sin embargo, la conducción económica global continúa a cargo en su mayor parte de los países desarrollados. Al entender mejor a los países del BRICS, podremos aprender un poco más acerca de los cambios que se operan en el mundo de hoy. El oso polar es el carnívoro terrestre más grande del mundo. Marilyn Monroe fue una de las actrices más legendarias de Hollywood. El oso polar y Marilyn Monroe no parecían tener nada en común hasta que este ingenioso diseñador los colocó juntos. Esta imagen, titulada El abrazo de oso de Marilyn, fue publicada en numerosos periódicos, incluyendo el Washington Post, a comienzos de 2009. De hecho, es la imagen utilizada por Rusia en su campaña de promoción en Estados Unidos. Ubicado en la profundidad de Siberia, este es el único instituto de permafrost del mundo. Mikhail Grigoriev, decano del instituto, nos guía en un recorrido por el laboratorio subterráneo, en el cual tenemos la oportunidad de observar el permafrost. Затем, вот я сказал вам, что можно прикоснуться к мерзлоте. Вот то, что мы видим, это вот песок, да, буквально 1,5 сантиметра, и мы как бы вот эта стенка, она совершенно жесткая. Это и есть вечная мерзлота. Вот я стучу, это вот как по камню, такие большие прослои льда в этих отложениях могут встречаться. Как я сказал, уже больше 10 тысяч лет этим отложениям. Это было в Союзе, у нас было 49% мерзлоты, территории, занятой мерзлотой. А когда у нас осталась Россия, сейчас территория, занятая мерзлотой, составляет 65%. El permafrost cubre casi 2/3 partes del territorio nacional, lo cual se ha convertido en el mayor obstáculo para el desarrollo de la economía rusa. Yakutsk es considerada la ciudad más fría del mundo. Aquí la temperatura más baja registrada en la historia fue de 73 grados bajo cero. La ciudad entera fue edificada sobre el llamado cinturón de permafrost. Al construir sus casas, los residentes locales deben colocar las bases a decenas de metros de profundidad, mientras que el primer piso de la vivienda debe estar varios metros por encima del suelo. Estas viviendas altas pueden encontrarse por toda la ciudad. Мерзлоту и в таком регионе, где она везде распространена, а вы знаете, ничего нельзя построить, практически не исследовав именно мерзлотные свойства. La superficie de permafrost no solo dificulta la construcción de viviendas e infraestructura,
sino que además representa un desafío para la explotación de las reservas de petróleo y gas que yacen en el subsuelo. Capital de la República de Sajá, en Siberia Oriental, Yakutsk fue construida en la era de los zares. Desde entonces no cuenta con ningún ferrocarril que la conecte al mundo exterior. Los artículos de necesidad diaria son transportados aquí por avión. Es por ello que el costo de vida en esta distante ciudad siberiana es casi tan alto como el de Moscú. Железной дороги нет, значит. Железная дорога у нас дошла до Алдана, до Тамота, значит, да? Потом где-то она подойдет сюда. Но это, во-первых, значит, надо везти оттуда. La pesadilla del permafrost no acaba aquí. Afectado por el permafrost, el calor del suelo es demasiado bajo y la temporada libre de permafrost es demasiado corta. Una adversidad perenne de la agricultura rusa. Desde el periodo soviético hasta la década de 1990, Rusia había sido dependiente de la importación de alimentos. Adicionalmente, a partir del año 2000 el gobierno ruso ha venido priorizando el sector energético dentro de sus estrategias de desarrollo, por lo cual el sector agrícola se ha visto relegado a un plano secundario. Limitado por la contracción de la población y los altos costos de mano de obra, el desarrollo de la industria liviana ha sido lento a lo largo de las décadas. En la actualidad, continúa dependiendo principalmente de importaciones. Esta estatua fue erigida en 2009. Estos hombres eran dos mercaderes rusos que habían adquirido grandes cantidades de ropas y pequeños productos en China en la década de 1990, lo cual contribuyó a resolver el problema de la escasez que muchos rusos enfrentaban. Esta estatua es un reflejo de las dificultades que se viven en Rusia, un país que ha desarrollado su economía sobre las bases de la industria pesada. El 16 de septiembre de 2008, antes de la llegada oficial del invierno a Moscú, los habitantes de la ciudad ya sentían el frío congelante en el aire. Fue en este día que la crisis financiera originada en Wall Street, Nueva York, azotó a toda Rusia como una potente ventisca. Las acciones de las principales compañías energéticas del país, incluyendo Gazprom, Transneft, Lukoil y BP Oil, perdieron un tercio de su valor en el mercado bursátil en un solo día. Luego de esa fecha, el precio del barril de petróleo en los mercados internacionales se desplomó, de 147 a 40 dólares. Los ingresos de Rusia provenientes del sector energético se redujeron sustancialmente. Tras haber registrado un acelerado desarrollo a lo largo de 8 años, parecía haber llegado la primera pausa en el crecimiento económico ruso. En el cuarto trimestre del año, la economía incluso experimentó una contracción. Связано это с тем, что значительная часть доходов бюджета завязана на несколько отраслей экспортно-ориентированных. Прежде всего, сырьевых отраслей. Это нефть, газ, химическая продукция, металлургическая продукция. И именно поэтому, когда наступает кризис в развитых экономиках, которые потребляют эти ресурсы, объемы потребления сокращаются, а значит сокращаются объемы продаж. Когда наступил кризис в сентябре 2008 года, многие предприятия столкнулись с тем, что они не могли продолжать занимать, и был практически закрыт доступ к внешним рынкам капитала. Финансовую архитектуру, я думаю, никто не знает. Я бы не торопился списывать доллар. Я считаю, что, конечно, следующие 4-5 лет будет очень сложно. Oleg Deripaska conoce muy de cerca los efectos de la crisis financiera sobre los negocios. En 2007, Deripaska, entonces con 39 años, ocupó la primera posición en la lista de los más ricos de Rusia, publicada por la revista Forbes. Su fortuna se calculaba en más de 40.000 millones de dólares, casi el doble de la de otro renombrado magnate ruso, Roman Abramovich. Sin embargo, un año después, tras los embates de la crisis financiera, su fortuna quedó reducida a 5.000 millones de dólares. Deripaska no fue el único en registrar una fuerte caída durante la crisis financiera. Según estadísticas publicadas por los medios rusos, durante la crisis financiera, las 25 personas más ricas del país sufrieron pérdidas sumadas de más de 230.000 millones de dólares. Lo que se vivió a continuación fue un verdadero torbellino en el ámbito empresarial.
dominado hasta entonces por los magnates rusos. Deripaska era el mayor accionista de la principal productora de aluminio del mundo, Rusal. Luego de la crisis financiera, la empresa anunció recortes en su producción y personal. Durante la rápida expansión que había vivido poco antes, Rusal había contraído cuantiosas deudas que vencerían en el corto plazo y cuyo incumplimiento parecía inevitable. ¿Quién podría acudir al auxilio de Rusia? Los Estados Unidos eran el origen de la crisis financiera. Europa enfrentaba su propia crisis de deuda. China y la India también encaraban sus propios desafíos, a pesar de su estatus de economías emergentes. Los grandes consorcios financieros internacionales comenzaban a retroceder de la línea de frente en medio de la crisis. Las miradas se centraron en el Kremlin. Sus vastas reservas de divisas, valoradas en más de 500.000 millones de dólares, se tornaron el foco de atención del público. El 7 de mayo de 2008, Dmitry Medvedev fue juramentado como nuevo presidente de Rusia en el Kremlin. Poco después, nombró a Vladimir Putin como primer ministro de su gabinete. El público se refería a la relación entre ambos líderes como la alianza Medvedev-Putin. ¿Cómo enfrentarían estos hombres, conocidos por sus enfrentamientos a los oligarcas financieros rusos, la difícil situación en que se encontraban las empresas nacionales tras la crisis financiera global? Такая деятельность должна иметь важное значение или для экономики региона, либо для стратегических отраслей. La crisis financiera no solo afectó a los ricos, sino también al sistema industrial ruso, el cual estaba bajo su control. En Rusia, diversas industrias, incluyendo la energética, la de materiales, la metalúrgica, la financiera y la aeroespacial, se vieron severamente golpeadas. Это был серьезный источник для развития российской экономики. Поэтому нам пришлось принять правительству целый комплекс мер. La primera medida fue un plan de rescate de 50.000 millones de dólares. Los dirigentes de las principales empresas rusas se esforzaban por aproximarse al gobierno. Deripaska emprendió un activo cabildeo para ser incluido en el plan de rescate. Gracias a sus esfuerzos, Deripaska convenció al gobierno y se tornó el primer beneficiario del plan de rescate. Rusal recibió un aval de 4.500 millones de dólares. Luego del rescate a Rusal, 295 empresas fueron auxiliadas por el gobierno. Estas medidas cubrieron prácticamente toda la industria rusa. Las medidas de rescate fueron adoptadas principalmente en áreas que tenían impacto en el bienestar del pueblo. Con miras a impedir que los ciudadanos perdieran sus ahorros bancarios, el gobierno ruso proporcionó garantías al 98,5% de los bancos nacionales. Si los ciudadanos sufrían ciertas pérdidas debido a la depreciación del rublo, los bancos proporcionarían un seguro de compensación con un límite de hasta 700.000 rublos. Para evitar un incremento del desempleo, el gobierno ruso asignó hasta 50.000 millones de rublos a la Oficina de Promoción del Empleo. Canceló el sistema de registro residencial para estimular la migración laboral y bajó la proporción de empleo extranjero para contribuir a impulsar el empleo en Rusia. Мы
даже в условиях кризиса продолжали выполнять те социальные программы, выполнять те социальные обязательства, которые правительство на себя взяло еще перед кризисом. Так, мы подняли пенсии более чем на 40% для пенсионеров. Para los rusos de a pie, el desempleo, la depreciación del rublo y la inflación se tornaron una realidad a la que debían hacer frente a diario. Habían vivido la reforma conocida como terapia de choque en 1992 y la crisis financiera rusa en 1998. Es por ello que con la llegada de la nueva crisis en 2008 se mostraban más serenos. A esta altura, el país tenía una política estable y una mayor solidez financiera. Savita es una médica de Moscú. Luego de trabajar en la ciudad durante años, ella deseaba disfrutar la quietud del campo. Adquirió un terreno en los suburbios de Moscú, donde construyó una pequeña cabaña, gracias a un crédito bancario de bajo interés. Cada fin de semana, Savita conduce su vehículo hasta su casa de campo. En 2011, más de la mitad de los residentes urbanos poseía una casa en los suburbios. У моего брата рядом участок тоже он 1 гектар. Но он, к сожалению, пока не со мной, не с нами. Вот они как раз живут сейчас на Урале, на Южном Урале они живут. Да, пока не переехали, но они ждут платформу, что вот они. El padre de Savita era médico y su madre era abogada. Luego de que ambos se retiraran, su hija les invitó a mudarse de la lejana Siberia para establecerse aquí, cerca de ella. A pesar de que ahora pasan pocos días sin verse, el tiempo de separación les parece largo. Без телевизора, конечно, скучно. Нет, хорошо. Мы работаем. Нам не скучно. Я работаю отлично, тренирован много раз. Только жаль, что в жизни личной очень не хватает вас. Esta cabaña de Savita es una típica casa de campo rusa. Los rusos no solo cultivan aquí árboles y flores, sino también legumbres y frutas, los cuales preservarán para el invierno. Para muchos rusos, esta agricultura casera constituyó la forma de enfrentar la escasez de alimentos y las adversidades económicas vividas durante el periodo soviético. También, en la década de 1990, cuando la terapia de choque provocó un enorme torbellino económico en Rusia, esta práctica desempeñó un importante rol en la preservación de la estabilidad social. En 1998, estas pequeñas granjas producían el 91,1% de las patatas, el 79,6% de las legumbres y la mitad de la carne, huevos y productos lácteos que consumían los rusos. Hoy en día, con la crisis financiera global como trasfondo, estas granjas no solo representan una fuente de seguridad para la provisión de alimentos. Gracias a una serie de medidas adoptadas por el gobierno ruso para mejorar el sustento de la gente, estas casas de campo han pasado a formar parte de un nuevo estilo de vida de los rusos. Ellos acuden aquí para relajarse de la caótica vida urbana y disfrutar la tranquilidad del campo. Sin embargo, la crisis no llegó a su fin por la búsqueda de tranquilidad y felicidad de la gente. La reforma económica se había iniciado antes de que la crisis financiera global obligara a hacer una pausa.
las estructuras económicas desproporcionadas y la economía basada en las exportaciones se depararon con el mayor desafío de su historia. La profundización de la crisis financiera global, la propagación de la crisis de la deuda en Europa, la inestable situación política en Oriente Medio y el norte de África, así como las medidas estadounidenses para retomar su influencia en Asia-Pacífico, forzaron a Rusia a adoptar un plan de largo plazo para hacer frente a la situación. Потому что в абсолютных величинах мы не собираемся сокращать добычу и продажу минерального сырья, в котором так нуждается Китай и другие наши партнеры. Но структура промышленности наша должна меняться. Но у нас в наших планах долгосрочных до 2020 года так все примерно и прописано. En febrero de 2008, Rusia adoptó su plan de desarrollo social y económico hacia el 2020. Durante la crisis económica, este plan fue revisado en diversas ocasiones. El documento, en cuya elaboración tomó parte la élite intelectual y académica rusa, es una importante directriz para el futuro desarrollo del país. И именно поэтому главная наша задача, не именно поэтому, а в том числе и поэтому главная наша задача – это диверсифицировать нашу экономику. Desde entonces, Rusia emprendió el arduo trabajo hacia la diversificación de su economía. Arnold Schwarzenegger, entonces gobernador de California, Estados Unidos, visitó en octubre de 2010 el centro de innovación de Skolkovo, conocido como el Silicon Valley de Rusia. Su propósito era alentar a los trabajadores de Silicon Valley a involucrarse en la construcción del centro de innovación de Skolkovo, el cual había sido altamente promovido por el presidente Dmitry Medvedev. En la película Danko Color Rojo, estrenada en 1988, Schwarzenegger interpretó a un policía ruso. En aquel entonces la Guerra Fría aún no había llegado a su fin, y por primera vez en la historia se abrió la Plaza Roja para la producción de una película de Hollywood. Hoy en día, la bruma de la Guerra Fría se ha desvanecido. En términos de innovación, Silicon Valley es un modelo natural para Skolkovo. Durante su última visita, Schwarzenegger afirmó sentir el entusiasmo y la determinación de Rusia por desarrollar una economía innovadora y aprender de sus pares de otros países. Él expresó su convencimiento de que los científicos y emprendedores rusos conquistarían milagros con la asistencia de sus pares estadounidenses. Hasta el momento, se han celebrado decenas de eventos promocionales como este. Esta ciudad de innovación, muy similar al Parque de Alta Tecnología de China, fue inaugurado por Medvedev en noviembre de 2009. La misma se convertiría en una incubadora para la industria de alta tecnología rusa. Zores Alferov, un famoso físico ruso ganador del Premio Nobel, fue invitado a hacerse cargo de este proyecto. Para este destacado científico, Rusia se enfrenta al problema de cómo comercializar sus logros científicos, para la cual la creación de un centro de innovación podría ser la respuesta. Администрация президента и президент Медведев предложили мне быть сопредседателем научного консультативного совета фонда Сколково. Наш научный совет проводит определенные рекомендации. Esta es la ciudad del futuro, construida con el decidido apoyo gubernamental. El gobierno ruso le ha concedido políticas fiscales especiales. A pesar de que aún se encuentra en una etapa preparatoria, algunas empresas de renombre mundial como Siemens, Nokia e IBM
han anunciado la construcción de instalaciones en el Centro de Innovación de Skolkovo. El pueblo ruso cree firmemente que su país, el cual ha hecho extraordinarias contribuciones a la ciencia y la tecnología a lo largo de la historia, demostrará una vez más su poder de innovación. Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica son conocidos como los países del BRICS. Este concepto fue desarrollado por académicos estadounidenses y luego se popularizó por todo el mundo. Se ha convertido en sinónimo de economías emergentes. Hace 4 años, la crisis financiera global le recordó al mundo la pesadilla de la Gran Depresión de finales de la década de 1920. El oso polar es el carnívoro terrestre más grande del mundo. Marilyn Monroe fue una de las actrices más legendarias de Hollywood. El oso polar y Marilyn Monroe no parecían tener nada en común hasta que este ingenioso diseñador los colocó juntos. Esta imagen, titulada El abrazo de oso de Marilyn, fue publicada en numerosos periódicos, incluyendo el Washington Post, a comienzos de 2009. De hecho, es la imagen utilizada por Rusia en su campaña de promoción en Estados Unidos. Ubicado en la profundidad de Siberia, este es el único instituto de permafrost del mundo. Mikhail Grigoriev. Durante esta última recesión, las economías emergentes de los países del BRICS han reescrito la historia mundial. Sin embargo, la conducción económica global continúa a cargo en su mayor parte de los países desarrollados. Al entender mejor a los países del BRICS, podremos aprender un poco más acerca de los cambios que se operan en el mundo de hoy. Decano del instituto, nos guía en un recorrido por el laboratorio subterráneo, en el cual tenemos la oportunidad de observar el permafrost. Затем, вот я сказал вам, что можно прикоснуться к мерзлоте. Вот то, что мы видим, это вот песок, да, буквально 1,5 сантиметра, и мы как бы вот эта стенка, она совершенно жесткая. Это вот это и есть вечная мерзлота. Вот я стучу, это вот как по камню, такие большие прослои льда в этих отложениях могут встречаться. Как я сказал, уже больше 10 тысяч лет этим отложениям. Это было в Союзе, у нас было 49% мерзлоты, территории, занятой мерзлотой. А когда у нас осталась Россия,
Сейчас территория, занятая мерзлотой, составляет 65%. El